por qué algunas personas ejercen violencia y otros reciben o son receptores de dicha violencia. Una de las vértices es la víctima. La víctima se posiciona ahí desde su lugar de vulnerabilidad, de el discurso de pobrecita yo. El otro vértice del triángulo es el victimario o el perpetrador. Es aquella persona que ejerce poder o control sobre quien se deja. Hay alguien que se deja pisar, que se deja maltratar, que se deja avasallar, con descalificaciones, con etiquetas, con humillaciones. Y es algo que desde afuera se ve como, no, ¿por qué se queda ahí? Pero la víctima pierde su fuerza, empieza a dudar de sí misma, entrega su poder al otro. No hay quien rescate a la víctima es la única posibilidad de rescatarse a sí misma. Comúnmente asociamos a la violencia con actos muy evidentes de maltrato. Pero ¿qué pasa con estas señales sutiles de violencia que muchas veces pasamos por alto o incluso normalizamos? ¿Sabías que hay un triángulo dramático en el que no solamente podemos llegar a ser víctimas o rescatadores, sino podemos llegar a ser victimarios? Hoy la psicóloga Marta Ortiz nos hablará de cómo podemos identificar esas señales sutiles de violencia y cómo salir de este triángulo dramático. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que Mamá No Te Dijo. Comenzamos. Marta Ortiz es psicóloga clínica con maestría en psicología ericksoniana y en psicología transgeneracional de pareja y familia, con especialidad en varios modelos como la terapia de contención e intervención en crisis. Ha colaborado en distintos centros de educación, hospitales e instituciones como la UNICEF. Además, cuenta con diversas publicaciones en revistas y colaboraciones en libros. Su experiencia y conocimientos continúan transformando la vida de muchas personas a través de sus diferentes cursos y conferencias en México y en varios países. Marta Ortiz está con nosotros en Lo que Mamá No Te Dijo. Y bien, pues nos encontramos con la psicóloga Marta Ortiz. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Beatriz. Qué gusto tenerte con nosotros porque un honor. Este tema, tengo rato queriendo tratarlo porque yo he visto desafortunadamente cómo se normalizan muchos patrones de violencia que son muy sutiles. Tanto que a veces nosotros, en un afán de querer ser empáticos, de querer ser tolerantes, lo pasamos por alto. Ay, es que pobrecito, es que lo trataron mal de chiquito, pues por eso es medio agresivo, pero nada más porque se pone de malitas. De pronto son banderas rojas que nosotros debemos de prestar atención. Y de eso vamos a hablar, de esas señales tempranas muy sutiles de violencia. De acuerdo. Ok, Beatriz, pues este tema me remite a mí a una dinámica que a veces no somos conscientes, ni siquiera que estamos en medio de ello. Es decir, que nosotros para sobrevivir de alguna manera a nuestra biografía, a nuestra historia, nos hemos colocado en algunas posiciones o roles y así la jugamos en la vida. Esto le llamamos juegos psicológicos. Específicamente, cuando tú me hiciste favor de invitarme a este tema, lo primero que me surgió es plantear lo que un autor que se llama Karpman llama triángulo dramático. Entonces me gustaría como abordarlo desde ahí. Es decir, ¿por qué algunas personas ejercen violencia y otros reciben o son receptores de dicha violencia? Claro. ¿Qué hay? Porque lo toleramos, ¿no? Exacto. En primera instancia. Como dices tú, lo normalizamos. Correcto. Entonces, nosotros sabemos que para poder funcionar, digamos, en nuestro día a día, nosotros nos colocamos en diferentes posiciones y jugamos ciertos roles. A veces están muy instalados y están, digamos que se perpetúan dichos roles. A veces, ojalá, pudiéramos a través de procesos terapéuticos quizá empezar a revisar por qué estoy yo ahí y cuál sería la posibilidad de moverme de lugar, de cambiar mi rol. Entonces me gustaría
específicamente dirigir la mirada a, si tú imaginas un triángulo equilátero y vemos los 3 vértices del mismo, imaginamos que una de las vértices es la víctima. La víctima se posiciona ahí desde su lugar de vulnerabilidad, desde esta necesidad de ser rescatado, de estar necesitado de ayuda, de el discurso de pobrecita yo, de vengan por mí porque no puedo sola o solo. Esto tiene muchas ganancias secundarias, le llamamos en psicología. Quiere decir que cuando las personas atienden a esta víctima, le dan apoyo, escucha, a veces ayuda monetaria, refuerzan su papel, su lugar, su rol. Entonces, ¿cómo por qué tendría yo que salir de ahí? Me va bien ahí. Recibo atención muchas veces. Atención, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué es que la víctima se posiciona ahí? Probablemente es desde el lugar que ocupó en su propio sistema familiar. Es que es la chiquita, no entiende. O es la única mujer, déjenla en paz. O es la que aguantó duro el maltrato y la violencia, ¿no?, en su casa. Es decir, hay una manera de sobrevivir también, ¿no? Y la víctima se cobija bajo ese lugar. Ahora, veamos el otro vértice del triángulo. ¿Es el victimario o el perpetrador? Es aquella persona que ejerce poder o control sobre quien se deja. En este caso, la víctima. Es decir, hay alguien que se deja pisar, que se deja maltratar, que se deja avasallar, con descalificaciones, con etiquetas, con humillaciones. Entonces, y que aquí quiero hacer una pausa, que en esto de humillaciones es una palabra muy fuerte. Entonces muchas personas podrán decir, no, a mí no me humillan, a mí no me insulta, pero hay formas muy sutiles de humillar. ¿Cuáles son esas frases que de pronto pareciera que no es como un tipo broma en serio o el sarcasmo juguetón, pero en realidad no es tan juguetón? Por ejemplo, no, tú no sabes, déjame a mí. O tú no puedes, yo voy. O no, esto no es para ti, déjamelo. Déjalo a nosotros que sí sabemos. Sí, tú ve, por sí. es una limonada mejor en lo que nosotros, Por los ejemplo, que sabemos, lo seguimos es haciendo. muy sutil. Sí. Entonces, siempre los que trabajamos en la clínica nos remiten a casos que hemos trabajado, ¿no? Y tengo una paciente que es muy, muy fuerte en su trabajo, tiene puestos importantes, pero en su pareja es él el que tiene la sabiduría, la fuerza y el poder, aunque él no trabaja. Es ella la que sostiene y mantiene. Claro, porque así lo aprendió en casa. Así es. Y ahorita que hablábamos de normalizar, el papel de la víctima creció con esa con construcción de la realidad. Así es. Basada en, esto es normal yo tener un lugar inferior en el esquema familiar. ¿Por qué habría que cuestionarlo? Entonces, pues eso es lo que seguramente van a buscar. Y aquí es, ojo chicos, chicas, porque ahora sí que lamentablemente es pareja la cosa en temas de violencia, sí. Desafortunadamente. ¿Qué lugar ocupamos nosotros? No todo es, ay, él es el malo, él es muy malo porque maltrata. ¿Nosotros qué estamos haciendo al tolerar ese tipo de conductas en una relación? Es ahí donde se establecen las dinámicas que nosotros llamamos. Y es algo que desde afuera se ve como, no, ¿por qué se queda ahí? Ajá. ¿Por qué no pide ayuda? Qué tonta, ¿Por qué no? Claro. Sí. Pero la víctima pierde su fuerza, empieza a dudar de sí misma, entrega su poder al otro. Es triste, pero sucede. Me estoy acordando de un caso, si lo puedo comentar. Por supuesto. Hace tiempo yo trabajé en un hospital privado en intervención en crisis y uno de los médicos, ginecobstetra, me llamó porque estaba desesperada. Una de sus pacientes había dado a luz, pero no salía de terapia intensiva porque constantemente hacía movimientos donde su presión arterial bajaba drásticamente. Lo habían intentado todo. Entonces alguien le dijo, esto puede ser emocional, y los médicos comúnmente no le dan mucho lugar a la parte emocional. Digamos que las cosas han cambiado, pero
Ojalá hubiera muchísimo más integración para poder entender que hay una parte física e igual de importante hay una emocional. Que repercute incluso en el sistema inmune, pues está comprobado que va relacionado con lo emocional, la parte emocional. Y sí, tienes toda la razón. Enfermedades psicosomáticas. Falta mucha educación emocional en el sector. Ojalá que este tipo de programas nos puedan alertar sobre esto. El tema está en que esta chica, muy, muy joven, había dado a luz, pero ella estaba... Nunca lo dijo a su médico, no lo mencionó a las enfermeras, pero mi visita diaria, solamente 3 minutos para decirle, aquí estoy, si algo necesitas, y salirme, le permitió confiar y decirme que ella no quería salir porque adentro de su casa su esposo la maltrataba, de manera que ella estaba segura en el hospital. Claro. Si ella salía, sabía que su vida corría peligro y la de su nuevo bebé. Entonces, ¿cómo es que las personas se defienden haciendo síntomas? Y ella estaba muchísimo más protegida y segura, aunque estaba haciendo eventos físicos que ponían en riesgo su vida. Y ahí es donde las personas dirían por fuera, ay, güey, ¿por qué no lo dice? Vive como reina. Ajá, no, ¿y por qué no lo dice? No le falta nada. O sea, ¿por qué tiene que disfrazarlo de alguna manera? Ahí están los médicos, puede llamarle a la policía. No ¿Existe ese freno? No puede, no puede. Pierde su voz. En fin, la parte tercera del vértice del triángulo es el rescatador o el salvador. Entonces, desde ahí la persona intenta a toda costa rescatar a la víctima, incluso enfrentándose con el perseguidor o el victimario. Su misión es salvar, incluso rifándose la vida. Entonces, hay personas que rescatan o a las personas en situación de calle, pero también a sus padres, o también a su pareja o a sus hijos. Es decir, su misión es olvidarse de sí para poder tenderle la mano al otro. Y esta es una posición donde terminan siendo, digamos, dentro de la dinámica, paradójicamente, la víctima nunca va a salir de ahí porque va a haber siempre alguien que la rescate. De manera que el salvador siempre va a tener un trabajo. Si la víctima se rescata a sí misma, el salvador pierde su lugar. Que en el caso de la persona que nos comentabas que no quería salir del hospital, aquí, ¿quién hubiera sido el salvador? La familia sí tuviera injerencia, pero había una situación que lo complicaba todo, es decir, había amenazas, ¿no?, desde afuera. Entonces, el hospital no podía decir nada porque hay un acuerdo de confidencialidad. De manera que esta mujer, cuando finalmente se iba al hospital, ella iba a más de lo mismo. Y yo no tengo idea si ella vivió o no sobrevivió. Es duro, es duro. Qué duro. Y pensar que es una realidad que se repite en diferentes ciudades, diferentes nombres. Me llama la atención el papel del rescatador. Porque hablábamos también que hay un victimario y una víctima. ¿No será que el rescatador, de pronto por rescatar, se convierte en victimario? Ah, sí, lo has dicho bien. Puede convertirse en un perseguidor. Es decir, sin quererlo. Cruzar ese límite. Claro, toma ese lugar. De manera que los roles no son fijos y si nos damos cuenta, este triángulo dramático puede ser vigente en las escuelas con el tema de bullying. Los que son testigos o se llama outsiders son también parte del perseguidor o del victimario porque no hacen nada. Lo saben, lo ven, incluso las maestras o el personal de limpieza a veces son testigos del acoso y no hacen nada, entonces se convierte también en victimarios. ¿Cómo van cambiando los roles y de pronto pudiera convertirse en un círculo vicioso, no? Por eso es triángulo dramático. Aquí es triángulo, no círculo. Pero funciona, dices bien, funciona de esta misma manera y es paradójico. Pero, a ver, el tema es que cuando nosotros nos quedamos atrapados en dicho triángulo, los roles se perpetúan. Hay un trabajo que hacer. Cada uno de los personajes de estos 3 vértices pueden asumir la responsabilidad de su rol. Entonces hay una forma de salir de este triángulo y Karpman lo define como el triángulo creativo. Es decir, cuando cada una de las personas en este rol pueden asumir
su lugar. Es decir, si la víctima puede tomar conciencia de que, ok, en este momento yo soy frágil, pero no siempre. Que en este momento puedo ser vulnerable, pero soy capaz de pedir ayuda. La víctima se rescata a sí mismo. Probablemente los que trabajamos en esta profesión sabemos que no hay quien rescate a la víctima. La víctima es la única posibilidad de rescatarse a sí misma, de moverse del lugar. Si me permites mostrar algo. Adelante. Este sería, si se alcanza a ver, el esquema del triángulo que llamamos dramático. Gracias. Y estas 3 posiciones pueden cambiar o moverse del lugar. Es decir, a veces, como bien lo dijiste, Beatriz, el salvador puede llegar a ser el victimario. O puede ser la víctima él mismo porque está agotado y drenado. Soltó todo su dinero, soltó su salud. Entonces, la forma de salir de aquí es empezar, gracias Beatriz, a hacer conciencia de los roles en el que estamos en cada una de las posiciones. De manera que la víctima, a veces, al rescatar su capacidad de realización, de salvamento, se rescata a sí misma y puede romper la dinámica de este triángulo. En este caso, el salvador reconoce su poder y no necesita estar salvando a alguien, sino puede encontrar su buen lugar en su sistema, sea familiar, sea de trabajo o laboral, o sea escolar o social, y se permite la conexión con otro desde un buen lugar, no desde el ejercicio del poder y el control, sino desde la empatía. El perseguidor deja de tener el control sobre la víctima al asumir que él también fue víctima, que él también fue traicionado en la confianza. A veces, por ejemplo, en la dinámica de bullying en la escuela, el que es bully y ejerce violencia contra la víctima, el más frágil, también en su casa es el bulleado. Sí. Es el receptor de la violencia. Repite ese patrón. Exacto. Entonces no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Desde ahí se rescata. Entonces, podemos empezar a mirar cómo salir en una posibilidad de crecerse y de autotransformarse, moviéndonos del triángulo dramático a lo que Karpman llama triángulo creativo. Es decir, la víctima toma la responsabilidad de rescatarse a sí misma. El perseguidor se vuelve empático porque sabe que no necesita relacionarse con la víctima desde su lugar fuerte y de maltrato, humillación y poder, sino puede establecer una comunicación o conexión más desde la empatía. Y el salvador encuentra su poder personal y no necesariamente soy alguien en función de salvar a alguien, sino me salvo a mí. Y encuentra eso, su poder personal. Entonces, cuando nosotros lo colocamos con figuras, es mucho más evidente para las personas que están en consulta. Por ejemplo, si este fuera el victimario y ve a la víctima, por ejemplo, en un noviazgo, ¿no, Beatriz? Que tú me preguntabas por teléfono. Sí. ¿Qué pasa cuando una pareja se relaciona desde esta desigualdad de poder? Quizás para esta persona no es evidente las señales a veces sutiles y a veces muy explícitas que esta persona hace de maltrato. Por ejemplo, yo tuve una paciente que tiene doctorado. Ella vive en Europa, estuvo casada con una persona de mucho poder económico y en estatus, digamos, en la escala de socioeconómica. Okay. Pero él le decía, ¿tú crees que así voy a salir contigo? Ni la persona de servicio se viste como tú. Y ella se regresaba a cambiarse. Es decir, confirmándole a él esa ofensa que le estaba haciendo. Así es, así es. Esto para ella no fue evidente
por 3 años. El proceso de terapia solamente le permitió, cuando ella estuvo lista, llamarle violencia a lo que él hacía. Y es que, por ejemplo, Antes ahí viene no. el sarcasmo hiriente, Exacto. que después entonces si la víctima se atreve a, oye, lo que me estás diciendo es ofensivo, eres una dramática, estás loca. Yo creo que esa es la frase favorita del victimario, estás loca. Esto se llama gaslighting. El gaslighting, correcto. Entonces, y es interesante porque hay una película, ¿no?, que tiene muchos años, que se llamaba así, y era justamente donde el hombre le hacía pensar a la mujer que ella era la que había olvidado todo, que las luces estaban bien, no estaban bajas de intensidad, ella solo lo estaba imaginando, hasta que ella empezaba a dudar de sí misma. Es enloquecedor. Sí, totalmente. Pero si alguien llega, en este caso, terapeuta, ¿no?, que puede ser, no es el salvador rescatador, es solamente quien puede brindarle un salvavidas, ¿no?, a esta persona para que se empiece a crecer. Es decir, que en vez de ser esta chiquita, ¿no?, porque en algún otro momento quizás hablaremos de los niños heridos, ¿no?, pero todos tenemos niños heridos. Cuando esta persona no alcanza a mantenerse como adulta, sino se hace chiquita frente a su victimario, entonces está pidiendo o no. A veces es explícito su grito de ayuda, a veces tienen tan poca fuerza que no logran ni siquiera marcar un teléfono, el 911, después de una golpiza. No tienen fuerza para hacerlo. Si una persona, puede ser un familiar, amistad, un profesional, puede ser, nosotros decimos el yo auxiliar, ¿no? Esta persona puede crecerse para poder empezar a ser ese adulto que necesita enfrentarse a la víctima y poner un alto y un límite para salir de esta dinámica. Esta persona no tendría que estar haciéndolo, es decir, enfrentándose a la víctima, sino que ponerse atrás, al victimario, perdón, sino que ponerse atrás para entonces que sea esta persona la que pueda enfrentar. Darles empoderamiento. Exactamente. Que era lo que mencionábamos, de que en un afán de querer rescatar, podemos transgredir esos límites, el siendo así de invasivos, y esa quizás es una forma de violencia, el transgredir esos límites. Y vaya, ni qué decir de la víctima que hacia sí mismo se hace ese maltrato por cosas aprendidas. ¿Cuántas veces vemos personas con sobrepeso o personas que, teniendo toda la posibilidad de surgir en la prosperidad, ser exitosos económicamente, que tienen un currículum impresionante, pero viven en una filosofía de escasez? Porque no soy merecedora o merecedor de. Porque ha sido tanto el tiempo que han estado en este lugar que se la creen. Entonces, desde aquí, yo no puedo con la vida. Y aquí se me ocurre, por ejemplo, el controlador o el celotípico, que estaría siendo el victimario con esa niña. Entonces, tú no puedes hacer nada. Yo estoy para cuidarte porque te amo. Pero en realidad eso es control. Y cuando la amiga de amiga, date cuenta, ¿no? Le dice, oye, amiga, date cuenta de lo que están haciendo contigo, es control. No. Y después sucede que la persona que está recibiendo esa manipulación emocional se vuelve contra la amiga y ya se vuelve victimario de la amiga. Exactamente. Entonces se pone en riesgo el salvador, ¿no? Porque se enfrenta al perseguidor o al victimario o perpetrador. Sí, es complicado, pero hay una forma de salir de aquí. Entonces, ¿cuál sería la salida? Lo hemos dicho, hacer conciencia, buscar ayuda. A veces yo me dedico a intervención en crisis. Entonces, cuando uno enfrenta una crisis, no necesita buscar una medalla al mérito por ser fuerte y hacerlo solo o sola. Es muy importante tener el valor de pedir ayuda. Es la valentía. Entonces, cuando se sienten acompañados, resguardados, donde hay un espacio que van a ser respetados tal y cual son, donde no se sienten descalificados o etiquetados, esa persona puede crecerse a sí misma y empezar a buscar la salida. Yo trabajé en una casa de seguridad donde hay mujeres y sus hijos que son rescatadas de la violencia doméstica, pero es impresionante cómo ellas mismas vuelven y regresan una y otra vez a lo que conocen. Es decir, hay heridas
de infancia que están tan tatuadas en la persona que no conocen otra cosa. Entonces, mejor que ir a algo que no sé qué es, regreso a lo que sí conozco y es, aunque sea la violencia. Me da una seguridad que a lo mejor es endeble, porque pues dura muy poco realmente. Tal vez pues hay es una trampa. Sí, es una trampa, porque tal vez ahí es como esta confusión de, ok, entonces esto es el amor. Así es. Y los hijos aprenden que esa es la forma de amar, celando, controlando, poniendo el GPS. Tengo una pareja que él le puso GPS a la camioneta de ella. Y si ella lo descubre, es que me preocupo por ti, y es tanta la violencia allá afuera, bajo porque te amo, ¿no? Exacto, el gaslighting. Nosotros de manera respetuosa, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Porque, claro, lo que se recomienda es que pidan ayuda, pero como bien nos decías, hay como ese congelamiento, ese no puedo hacerlo por 1000 razones. De manera respetuosa, ¿cómo podemos ayudar a esa persona que está pasando por eso? Buena pregunta. Programas como estos son de gran ayuda, porque al menos al escucharlo, si algo resuena en mí, si hay algo que me hace sentido, quizá me permita dar un pasito más allá y ponerme a investigar, leer. Hay tanta información valiosa. Entonces puede ser desde informarnos, puede ser desde... mira, hay personas que... Yo hablo de las redes de apoyo y no necesariamente es la terapia, es mi fuerte, es lo que yo conozco, es a lo que yo me dedico y en lo que yo realmente pongo totalmente mi fuerza, mi energía. Pero también sé que hay personas que buscan redes de apoyo, por ejemplo, en sus grupos de la iglesia. Y hay personas que se sienten totalmente cobijados y parte de una comunidad ahí, ¿no? Hay personas que buscan, ahora está digamos, las personas cada vez más están en búsqueda de. Entonces están en temas de energía, de buscar alternativas, medicina holística, y es válido. Es decir, están buscando la manera de reconstruirse, de sanarse, de vivir en plenitud, de encontrar esa pieza o piezas que estaban perdidas. Entonces, hay muchas otras formas de sí poder encaminar, pues, ¿no? la salida hacia el bienestar, hacia la reconstrucción. Y es muy satisfactorio verlo. Por supuesto, y yo creo que todo lo que no nos hace florecer, eso yo creo que es la primera señal, porque habrá quien diga lo que te haga feliz, y a lo mejor lo que le hace feliz a la persona es repetir esos viejos patrones. Pero si nos preguntamos, lo que me permite florecer, lo que me permite crecer, yo creo que nadie florece en un ambiente de control y de manipulación emocional. Es una linda metáfora. Si no floreces ahí no es. Ahí no es. Me gusta esa metáfora. Te la voy a robar, Beatriz. Perfecto. Pues con esta metáfora cerramos. Marta, muchísimas gracias. Sí. Al contrario, un placer para mí y muy honrada de haber sido invitada a tu entrevista. El honor es mío, Marta. Muchas gracias y me encantaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar en redes sociales, si tienes algún curso en puerta, platícanos. Ok, hay un Instagram, es @psicmartaortiz. Y también ahorita estamos planeando con mi colaboradora de redes un curso para papás de adolescentes. Estoy viendo que los papás a veces están como muy perdidos o confundidos y pierden su lugar, se alteran los órdenes. Entonces los adolescentes toman muchísimo poder y creen que tienen como la posibilidad de decir dónde sí, dónde no, y recorrer los límites. Como que de pronto se quieren volver amigos del hijo, ¿no? Y se pierden los roles. A ver, dime tú, hablando justamente del triángulo, ¿no? Es alguna alteración del orden. Está desde el orden en la jerarquía del sistema, desde la pertenencia, desde el equilibrio, ¿no? Entre dar y tomar y la compensación. Todo esto tiene que ver con lo que hablamos. Específicamente en este curso revisamos el familiograma, el genograma de cada uno para poder entender cómo es que yo en mi pre o adolescencia viví, porque desde nuestra biografía hacemos o deshacemos muchas cosas, ¿no? Entonces entender nuestra historia también nos permite colocarnos en un buen lugar cuando nos toca ser padres,
no amigos, no compañeritos, chompiras, cuates de nuestros hijos. Solamente tenemos ese papel. El rol es autoridad padre o madre. Correcto. ¿Y tenemos fecha para ese taller? Mi colaboradora de redes lo va a poner en Instagram. Se está cocinando. Exactamente, se está cocinando para ver cuántas personas están interesadas y me encantará que tú puedas también ayudarnos a propagar esta información. Con muchísimo gusto, será un placer y a todos ustedes estén atentos. Recuerden, sí, Marta Ortiz en Instagram, ahí pueden pedir todos los informes acerca de este curso y por supuesto me imagino que ofreces terapia online. Sí, es presencial y a partir de la pandemia muchas personas, sobre todo que están fuera de México, están en trabajo en línea y es absolutamente una posibilidad enorme de acercarnos a las personas en todos los ámbitos. Tengo una persona en los Himalayas. ¿Qué tal? Pues hasta allá llegamos con estos temas. Sí. Pues bueno, pues ya lo saben, ahí pueden encontrar a Marta Ortiz y muchas gracias a los que estuvieron acompañándonos aquí en Betty Ávila Radio. No olviden darle subscribe al canal y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.